Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 1. Quiero comenzar, ahí creo que está mejor. Quiero comenzar hoy una serie que titulé La vida contra cultura. La vida contra cultura. Así que acompáñame al libro de Tito, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros versículos. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que la tuviera. Me gustaría que tuviera su Biblia a mano. Si tiene, como dijo Ricardo, un lápiz, un cuaderno, tome nota. Es importante, es necesario que nosotros no solo leamos la Biblia, sino que la estudiemos y de ella podamos extraer las verdades eternas que Dios quiere compartir con nosotros. Capítulo 1 del libro de Tito es la tercera carta conocida como las epístolas pastorales. Tito, capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Verso 5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Dios. Te honramos, te glorificamos. Señor, te magnificamos, Dios. Bendecimos tu nombre esta mañana. Gracias, Dios. Te alabamos. Tú eres nuestro Dios magnífico. Tú eres nuestro Dios que habitas en la luz inaccesible. Tú eres infinito, eterno e inmutable. Señor, todas las cosas te pertenecen. Tú estás por sobre todas las cosas. Dominas, gobiernas, señoreas. Tienes el dominio de todo. Todo está bajo tu control y dominio. Padre, esta mañana te adoramos, te bendecimos y te agradecemos por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos, que el mismo espíritu que inspiró a Pablo a escribir esta carta, ese mismo espíritu abra nuestra mente y corazón. Señor, no queremos solo recibir información, sino que queremos transformación. Dios, por favor, háblanos. Que al comenzar esta serie, Señor, tú nos vayas dando luz, directrices, guías para nuestra vida, de tal manera que nosotros, Señor, podamos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Señor, bendícenos en el estudio, te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Entre los años 64 y 313 de nuestra era, la iglesia cristiana sufrió 10 periodos de persecución bajo 10 emperadores diferentes, bajo Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y finalmente Diocleciano, terminando más o menos en el año 313. La iglesia recibió esta persecución, sufrió persecución durante 10 periodos. Según nos cuenta el historiador Eusebio, en el tiempo del emperador Marco Aurelio, que fue el cuarto periodo de persecución, el cristianismo se había vuelto ilegal. Por lo tanto, cualquier persona que confesara ser cristiano estaba y se convertía en enemigo del Estado. Se convertía en una persona que estaba contra el Estado, el Imperio Romano. Y podía pagar con encarcelamiento, tortura y a veces con su vida esta ofensa al imperio.
bajo la persecución de Marco Aurelio, bajo la persecución de Marco Aurelio, se apreció una manifestación especial de crueldad contra aquellos cristianos que confesaban su fe. Y particularmente cruel fue la persecución de Marco Aurelio en los sectores de Asia Menor, específicamente en los lugares donde Pablo había plantado iglesias. Como dije, particularmente duro fue el martirio que el emperador entregó a aquellos cristianos que habían confesado su fe. Algunos que vivían en Lyon, en Francia, recibieron un martirio realmente grotesco, muy, muy duro. Entre esos tenemos algunos conocidos como Potinio o Blandina, una mujer. Sería bueno si ustedes pueden investigar en la historia de la iglesia la historia de esta mujer, que no era muy alta, no era muy fornida, más bien era una mujer pequeña y muy frágil, pero que se mantuvo fiel a sus convicciones, y no solamente ella se mantuvo fiel, sino que animaba a los otros creyentes a mantenerse fieles en la fe, mientras ella recibía el martirio que finalmente la llevó a la muerte. Dentro de este grupo de hombres se encontraba un diácono de la iglesia en Viena llamado Santus. Este hombre fue llamado para declarar frente al gobernador romano para que contestara su ofensa al declararse cristiano. Eusebio, como dije, historiador de la iglesia, nos menciona de una manera clara la respuesta y la actitud de este hombre llamado Santus. Él dijo, Eusebio dijo, aunque los malvados le aplicaron constantes tormentos para hacerle confesar algún mal, se resistió con tal tenacidad que ni siquiera les dijo su nombre propio, ni su raza, ni su ciudad de origen, o si era esclavo o si era libre, sino que a cada pregunta del gobernador romano, Santus contestaba, soy cristiano, soy cristiano. Según Eusebio, Santus ni siquiera le diría su nombre, ni siquiera contestaría de qué nación era, tampoco contestaría a qué ciudad pertenecía, o si era esclavo, o si era libre, si era griego, si era hebreo, si era gentil. Él contestó a cada pregunta con la misma respuesta, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. En otras palabras, según Eusebio, este hombre consideraba que su vida toda, su identidad, su nombre, su lugar de nacimiento, su raza, su ciudadanía, su estatus, su condición social o económica estaba íntegramente ligada a su condición de cristiano. En otras palabras, todo lo que él era, todo lo que él tenía, de dónde provenía, cuál era su estatus económico o social, todo se resumía a su vinculación con Cristo. Por eso él declaraba una y otra vez, yo soy cristiano, pertenezco a Cristo, soy de Él, soy cristiano. Finalmente, se concretó lo que era obvio, ya que no se pudo lograr que él renunciara a Cristo. Fue condenado a la muerte. Fue llevado entonces al anfiteatro público y el día de su ejecución fue lanzado a las fieras salvajes. Después fue recogido lo poco que quedaba de él y fue pegado literalmente a una silla metálica, a una silla de hierro ardiente. Eusebio registró que a lo largo de todo su martirio, sus acusadores intentaban lograr que él dejara de confesar que él era cristiano, pero una y otra vez no escucharon otra respuesta de sus labios más que yo soy cristiano,
Yo soy cristiano. La gran pregunta que nos hace esta actitud de este hombre, de este mártir, es qué provocó en la mente, en el alma y en el corazón de este hombre esta determinación que lo llevó a la muerte. ¿Qué pasaba por su mente? Como él y muchos cristianos que murieron, ser cristiano era mucho más que tener una simpatía con un culto. Para ellos ser cristiano era mucho más que un cartel, un título o una identificación con algún credo. Para los miles que murieron bajo el poder del Imperio Romano en los primeros siglos de nuestra historia. Para muchos que murieron después en la Edad Media, para muchos que murieron bajo la fe reformada siendo perseguidos, bajo la Inquisición romana, católica romana, para muchos de ellos el cristianismo era mucho más que una buena idea, una buena onda. Para ellos el cristianismo era mucho más que una filosofía. Ser cristiano era su vida. Esa vinculación con Cristo era su vida. Así como este hombre, todo lo que él era, todo lo que él tenía, todo lo que él realizaba, su identidad, su vida, su ciudadanía, era ser cristiano. Y hoy más que nunca, hoy más que nunca, hoy más que nunca, y permítame el énfasis que estoy tratando de dar, nosotros necesitamos responder a esa pregunta: ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa vivir como un verdadero cristiano? ¿Qué significa decir yo soy cristiano? ¿Qué significa? Lamentablemente, hoy hay muchos que se autodenominan cristianos y la verdad no tienen ningún vínculo con Cristo. Su vida no refleja las enseñanzas de Cristo. Su vida no refleja su actitud, la actitud de Cristo. Muchos que dicen, soy cristiano, realmente no tienen una vinculación con Cristo. Su vida, su acción, incluso su pensamiento no tiene nada que ver con Cristo, su vida y su enseñanza. Hay millones autodenominados cristianos que niegan el nacimiento virginal. Cristo no pudo haber nacido de una virgen. Cristo no pudo haber sido engendrado por el Espíritu Santo. Otros definitivamente niegan la deidad de Cristo, llamándose cristianos. Millones que se autoproclaman cristianos niegan la existencia de un cielo real y de un infierno real. Y no entienden cómo algunos cristianos radicales no pueden aceptar el matrimonio del mismo sexo. Y con eso validando una diversidad y amplitud de muchas familias. Hay millones que se hacen llamar cristianos y no creen que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, infalible e inerrante. Hay muchos que llamándose cristianos consideran exclusivista la postura bíblica de la salvación. Ellos creen que el camino al cielo se puede pavimentar a través de muchas buenas obras que la gente realiza en diversas religiones. Estos cristianos creen que el cristianismo no es el único camino para ir al cielo, que hay muchas otras opciones válidas en otras religiones. ¿Por qué tiene que ser el cristianismo el único camino? ¿Por qué tiene que ser Cristo el único camino? Hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos, autoproclamados cristianos, que postulan que la iglesia no solo existe para salvar el alma del ser humano, sino que la iglesia también tiene que llenar sus estómagos
vestir a la gente, educar a la gente. No tengo nada con la obra social de la iglesia, pero algunos piensan que la iglesia existe solo para una acción social y que la iglesia no solo puede salvar el alma de la gente, sino puede salvar el planeta, los animales en extinción, y muchos piensan que la iglesia debe participar activamente contra el cambio climático y defender a los animales que están en extinción. Tienen que luchar por el loro tricahue, tienen que defender al huemul, tienen que defender al rinoceronte blanco. La iglesia, de acuerdo a estos cristianos, existe también para eso. Hay muchos que se autoproclaman cristianos, que piensan que es falta de amor e intolerancia rechazar la vida homosexual y la diversidad sexual. Muchos piensan que eso es intolerante, que eso es del medioevo, que es de la antigüedad. Estamos en el siglo XXI, año 2020, tenemos que pensar diferente. Hay muchos cristianos. Hay muchos cristianos que piensan que es machismo no nombrar a mujeres pastoras. ¿Por qué no nombramos a las mujeres pastoras? Si el mundo cambia, la iglesia también tiene que cambiar. Hay muchos cristianos que piensan eso. Muchos creen que la Biblia está obsoleta en cuanto a temas de moralidad y que la Biblia debe actualizarse, que se deben arrancar páginas de la Biblia y no prohibir la nueva moralidad del sexo sin matrimonio. Hay muchos cristianos que piensan eso. Hay muchos cristianos, autodenominados cristianos, que piensan que nunca de nuestros púlpitos debería salir palabras que definen o censuran el pecado. Nunca deberían salir de nuestros púlpitos una palabra que hable contra el pecado. Los mensajes deberían ser optimistas, deberían estar llenos de aliento y de esperanza. Vivimos en un mundo tan difícil, tan complicado, que no podemos permitir que la gente venga a nuestra iglesia para ser confrontada con su pecado. Necesitamos que ellos reciban aliento. Ellos creen que la gente busca en la iglesia ser entretenida y animada. Los mensajes tienen que ser cortos y entretenidos. Deben salir desde el púlpito solo palabras de ánimo, salir del púlpito solo palabras de estimulación, solo palabras que estimulen que la gente progrese, que crezca para hacerse ricos. Hay muchos cristianos que piensan. Ellos creen que la gente debe venir a la iglesia y debe ser entretenida y animada y nunca sentirse culpables por si toman drogas o mienten o viven en adulterio. Jamás. Hay muchos cristianos que piensan que el pastor debe ser un coaching o un consultor motivacional, más que un predicador del evangelio. Debe escribir libros que animen a la gente, como libros de autoayuda, cómo ser mejores, cómo progresar, cómo vencer la depresión, etcétera, etcétera. Los mensajes del pastor deben estar llenos de pirotecnia emocional, levantar el ánimo de la gente. Hay muchos cristianos que piensan. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia respecto de ser cristiano? Hoy más que nunca, como dije, nosotros necesitamos definir claramente lo que significa ser cristiano, lo que significa ser cristiano verdadero. ¿Qué es ser un cristiano verdadero hoy, año 2020, siglo XXI? Pablo escribió una serie de cartas a dos de sus pastores jóvenes, Timoteo y Tito. Y estas cartas son conocidas como las epístolas pastorales, porque estos dos hombres, Timoteo y Tito, eran pastores jóvenes.
Y aunque estos escritos son personales, están dirigidos a una persona. No es como el libro de Romanos, que está escrito a una iglesia. No es como la carta a Efesios, que es escrito a una iglesia. Estas son cartas escritas a una persona, a Tito, a Timoteo. Son cartas personales, pero contienen guías para las congregaciones que estos pastores ministraban. Ahora, en este caso puntual, esta carta de Tito, en este caso puntual, Pablo escribe esta carta a Tito. Este hombre fue encomendado por Pablo para pastorear un grupo de iglesias que se encontraba en la isla de Creta. Sin duda, en la mente de Pablo, nadie como Tito podía cumplir fielmente esta comisión. Creta, hermanos, era una isla que se encontraba en el Mediterráneo. En el tiempo en que Pablo escribe esta carta, esta isla, Creta, más o menos, algunos comentaristas dicen que probablemente esta isla contaba más o menos como con 1 millón de habitantes, distribuidos en 100 ciudades diferentes. La ubicación de Creta la hacía estratégicamente importante, porque la isla de Creta estaba en medio, unía 3 continentes, Europa, Asia y África hacia abajo. Por mucho tiempo, Creta fue considerada como el ombligo, como el centro del mundo. Era un lugar estratégico y para Pablo no había un lugar mejor si él quería alcanzar Asia o quería tocar Europa o si quería ir hacia África, no había un lugar mejor que Creta, esta isla. Pero nos encontramos con el siguiente problema. Creta era famoso, la cultura cretense, hermanos, era famosa por la mentira. El mismo nombre Creta llegó a convertirse en un sinónimo de mentira, de hipocresía, de falsedad. Una de las palabras usadas para mentiroso era cretense, cretense. El mismo nombre de la isla llegó a representar vicios, iniquidad, inmoralidad, deshonestidad, engaño y corrupción. Las ciudades de la isla se consideraban inseguras por el pillaje y la violencia sexual. Sin embargo, a pesar de las muchas situaciones adversas, como dije, la isla contaba con una gran cantidad de puertos que la convertían en un lugar estratégico para la obra misionera. Entonces Pablo, ¿quién otra persona más que Pablo podía ver en una isla llena de mentiras, llena de pillaje, llena de violencia sexual, llena de idolatría y paganismo, llena de mentira, de injusticia y de hipocresía? Solamente Pablo podía ver en Creta un lugar para plantar iglesias. Ahora, en el contexto de esta carta no sabemos todos los detalles. No sabemos, no ha llegado a nosotros la información, pero lo que sí sabemos es que las iglesias habían caído en manos de líderes corruptos, que se decían ser cristianos, que tenían el título de cristianos, pero sus mensajes y su estilo de vida estaban arruinando las congregaciones. Estos líderes estaban corrompiendo con su conducta torcida, estaban torciendo el verdadero estilo de vida cristiana. Y no solo eso, sino que siendo líderes
siendo cabezas de las congregaciones, estos hombres estaban arrastrando, estaban a través del ejemplo, arrastrando a creyentes a vivir de la misma manera. Pablo, a través de Tito, manda que esto debe cesar. Pablo reprocha esta actitud, este estilo de vida. Ellos estaban viviendo en una cultura de la mentira. ¿Qué es lo que estaba pasando? La cultura cretense estaba infectando, estaba permeando la vida de la iglesia en Creta. La cultura mundana estaba entrando a la iglesia sin que muchos dieran la voz de alarma. Estaban aceptando mucho de la cultura cretense dentro de la iglesia. Los líderes pensaban de la misma manera como pensaba el resto de la sociedad. Tenían el mismo pensamiento. Pensaban y creían y vivían de la misma manera que los paisanos cretenses. Esta vida doble era una característica de los cretenses. La enseñanza de estos líderes no era cristocéntrica, por lo tanto, la consecuencia es que no se lograba una vida verdaderamente cristiana. Es imposible ser seguidor de Cristo cuando se niega, cuando se pasa por alto, cuando no se toma en cuenta, cuando se desacredita y no se creen las palabras de Cristo. Por esta razón, Pablo encomendó a Tito y nadie como Tito para quedarse en Creta y corregir los problemas que se estaban generando, porque la cultura cretense estaba inundando la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo le pide a Tito que se encargue, que primero nombre ancianos, líderes, y luego Tito comienza a corregir las familias, las mujeres, los hijos, de tal manera que si somos cristianos, vivamos como cristianos. Y no vivamos como la cultura que nos rodea. Hermanos, hoy más que nunca vemos cómo la cultura en la que nosotros vivimos está permeando la iglesia y ha llegado a formar estructuras muy fuertes que están aceptadas en medio nuestro. Es por eso que Pablo le pide a Tito que se encargue de esto y que su mensaje, y no solo su mensaje, sino que su estilo de vida debe ir contra la cultura. Es por eso que he llamado a esta serie de mensajes una vida contra cultura. Porque nosotros estamos llamados como cristianos a vivir una vida contra cultura. Contra la cultura de este mundo, contra la cultura de este siglo, contra la cultura en la que nosotros vivimos. Así que Pablo le pide a Tito que él primero tiene que predicar la sana doctrina, tiene que limpiar el mensaje que ellos estaban recibiendo, tiene que predicar, pero luego ese mensaje tiene que producir acciones. La sana doctrina va de la mano de la vida santa y de la realización de buenas obras. Para que usted tenga una idea, Pablo, en este pequeño libro, es corto, son 3 capítulos, pero solo en 3 capítulos la frase buenas obras se usa 5 veces, indicando la importancia que Pablo ve en las buenas obras. No solo el conocimiento verdadero, no solo la verdad, no solo doctrina, sino que vivamos de acuerdo a la verdad. Así que Pablo le ha encomendado a Tito que él se encargue de estas iglesias que están en Creta. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente y vamos a entrar en el tema. Versículo 1. Pablo dice, Pablo, el nombre Pablo es un nombre gentil. Recuerde que Pablo era un hebreo de hebreos, era judío.
Su nombre judío era Saulo. Su nombre había sido puesto en honor al primer rey de Israel, Saúl. Era un hombre grande, era un hombre con reputación, era un hombre grandilocuente, pero una vez que él vino a Cristo, cambió por un nombre griego, Pablo, que significa pequeño. Cambió de ese gran nombre, el rey, el nombre de rey, Saúl, cambió un nombre pequeño. Pablo quiere decir pequeño. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así que Pablo comienza esta carta, como dijimos, carta personal a Tito, asumiendo dos títulos. El primer título que Pablo asume es que él es siervo de Dios y el segundo es que es apóstol de Jesucristo. El título siervo es la palabra doulos. Es un sustantivo que quiere decir esclavo. Ahora ustedes me dirán por qué la Reina Valera no traduce definitivamente esclavo y siervo, y no siervo. Suena mucho más suave siervo que esclavo, cierto que sí. Pero recuerde que nuestras traducciones, la Reina Valera data de los años 1500, también en ese periodo la King James en Estados Unidos, en el habla inglesa, perdón, se usaron la palabra siervo más que esclavo por la sensibilidad que había referente al tema de los esclavos. Entonces, nuestros traductores escogieron la palabra siervo antes que esclavo, pero literalmente la palabra doulos quiere decir esclavo. Originalmente es el término más inferior en la escala de la servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro. Él niega su propia voluntad en beneficio de otro. El doulos, el esclavo, ya no tiene su propia voluntad, sino que viene a desear exactamente lo que su amo desea. Él quiere lo que su amo quiere, él hace lo que su amo quiere. Un siervo es una persona que ha perdido su voluntad propia y sus deseos personales. Como dije, el término más común y general es esclavo, alguien que no gozaba de voluntad propia o de privilegios. Esta palabra, este sustantivo, es usado constantemente por Pablo. Y la palabra tiene una connotación de humillación, de pérdida de derechos, de falta de libertad y sujeción a la voluntad de otro. Pablo, en otras palabras, estaba en completa y absoluta servidumbre voluntaria a Dios. Él se había declarado un esclavo por voluntad propia a Dios. Pablo no tenía entonces vida propia. Pablo no tenía planes o propósitos propios. Pablo no tenía voluntad propia. Los planes de Dios eran los planes de Pablo. Los deseos de Dios eran los deseos de Pablo. Él existía, él vivía, él respiraba, él pensaba para Dios y los deseos de Dios. El segundo título que Pablo menciona es apóstol. La palabra apóstol es la palabra apostolos. Y esta palabra es una palabra compuesta de apo y stolos. Y esta palabra apostolos, que también es un título, quiere decir uno que ha sido enviado, un mensajero, un heraldo, un embajador, un representante. Entonces Pablo primero era un esclavo. Él se consideraba un esclavo sin voluntad, sin decisión propia, esclavo de Dios, pero al mismo tiempo él había sido enviado por Jesucristo. Él tenía una comisión, él tenía un mandato. Él como mensajero, él como representante, él tenía un mandato.
una de las mejores traducciones de la palabra apóstol es un embajador. Él tiene que representar al reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces Pablo dice que él no es solamente un siervo, él no solo es un esclavo, sino que él ha sido enviado, él ha sido comisionado por el Señor Jesucristo. Y luego Pablo menciona la frase, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Los primeros 4 versos de esta carta conforman un saludo. Y en el griego es una sola frase, larga. Y aquí el apóstol, en estos 4 versículos, no resta palabras. Siempre he considerado que Pablo es un maestro. Él es diestro, es muy hábil para condensar doctrinas en pocas palabras. Él tiene la capacidad de decir cosas profundas en pocas palabras. Y aquí vemos la maestría de Pablo en este primer versículo de decirnos cosas profundas. Así que Pablo no está restando palabras. Es un saludo ampuloso, henchido de riqueza doctrinal. No es solo un saludo corto y pobre, sino que, como dije, en este saludo él vierte generosas notas doctrinales profundas y que revelan el propósito por el cual él está escribiendo esta carta. Pablo dice que él primero es un esclavo, luego él es un apóstol y luego dice conforme. Y esta es una palabra clave porque esto nos está conectando con lo que Pablo es y con lo que Pablo está llamado a ser. Pablo es un esclavo, es un apóstol, pero él está llamado a hacer algo. Por eso él usa la palabra conforme, que es la palabra kata. La palabra kata funciona como una preposición acá, y es la preposición que significa a la manera de, según con, por, pero la idea de esta preposición indica el fin, el objetivo final. Lo que está diciendo Pablo acá es que él es siervo, que él es apóstol, pero con el fin, con el propósito. La idea de la preposición acá es la de adquirir un sentido de finalidad, de objetivo, es decir, cuál es el propósito de su servidumbre y apostolado. ¿Para qué existes, Pablo? ¿Para qué existes, Pablo? ¿Para qué existimos? Es lo que nos va a decir Pablo. Pablo fue llamado con un fin. Él tiene un objetivo preciso, un objetivo divino. Él no tiene un llamado para servirse a sí mismo. Él no ha sido llamado para su propio beneficio. Él no ha sido llamado para Pablo mismo, sino para otros. En este caso, Pablo los llama los escogidos. Dice, conforme a la fe de los escogidos. Así que Dios usará a Pablo. Dios ha llamado a Pablo. Pablo es su esclavo. Pablo es su apóstol. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un objetivo con sus escogidos. Y parece increíble, ¿no? Que en una isla, de la característica de esta isla de Creta, Dios pudiera tener escogidos. Pareciera raro, imposible. ¿Cómo es que Dios puede tener escogidos aquí en Creta? Pero los tenía. En esta isla particularmente perversa, una contracultura, contra el cielo, Dios pudiera tener escogidos, pero sí los tenía. Así que Pablo fue llamado para ser un siervo y un apóstol
con el fin, con el objetivo de los escogidos que están en Creta, con los escogidos que están en Éfeso, con los escogidos que están en Filipos, en Tesalónica, en Colosas, en Roma, en Santiago, en Isla de Maipo, en Graneros, en San Francisco de Mostazal, en Rancagua. Dios tiene escogidos en esta ciudad, por cierto, sin lugar a dudas. ¿Dios tiene escogidos en la Villa Teniente? Por supuesto que sí. ¿Dios tiene escogidos en Rancagua Sur, en Rancagua Norte, Manso de Velasco? Sí. ¿Dios tiene escogidos en El Polo, en Machalí? Sí. Pablo existía para esto. Ahora, podemos ver que Pablo va a definir cuál es el propósito de su apostolado en beneficio de los escogidos. Y vamos a ver 4 puntos y hoy vamos a ver solamente 3 de la relación de Pablo en su servicio a los escogidos. El primero es que Pablo quiere que los escogidos lleguen a la fe salvadora. El segundo, que Pablo quiere que los escogidos conozcan la verdad. Tercero, Pablo quiere que los escogidos vivan vidas piadosas. Y cuarto, Pablo quiere que los escogidos vivan en la esperanza de la vida eterna. Y aquí tenemos estas 4 verdades fundamentales. Yo les dije, Pablo es un maestro de condensar verdades profundas y eternas en pocas palabras. Y aquí Pablo nos habla de 4 palabras que son fundamentales en la vida del creyente: fe, verdad, piedad y esperanza. 4 palabras, 4 palabras. Fe. El creyente, el escogido, necesita llegar a la fe salvadora, pero también necesita conocer la verdad, pero también necesita vivir una vida piadosa. Y el cuarto punto, él necesita vivir en la esperanza de la vida eterna. Fe, verdad, piedad y esperanza. Entonces Pablo está determinado. Pablo no cesa, no descansa. Él no tiene vida propia. Él no vive para Pablo. Él no vive para sus caprichos, sus antojos y sus deseos. Pablo vive, hay algo que lo motiva, hay algo que lo quema por dentro, hay algo que no lo deja dormir, no lo deja respirar, y es que él cumpla el propósito para el cual Dios lo alcanzó. Así que Pablo está determinado en su objetivo de alcanzar a aquellos que el Padre ha escogido antes de la fundación del mundo. Pablo está dispuesto a alcanzar a los escogidos, a aquellos que el Padre ha escogido por su voluntad soberana y no porque ellos sean buenos. Pablo sabe que Dios ha escogido dentro del mar de la raza humana, de la multitud, ha llamado a algunos, los ha escogido y los llamará eficazmente. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 10, Pablo dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto, yo estoy determinado, estoy dispuesto a soportar todo por amor a esos escogidos, a estos escogidos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. La palabra escogido acá es la palabra eklekton. Eklekton. La palabra escogido, eklekton, y la palabra quiere decir escogido, elegido, seleccionado, apartado. Dios ha escogido personas de entre el mar de la raza humana para alcanzar salvación. Sí, absolutamente. Pablo lo dice. Todos los que el Padre ha escogido vendrán a la fe. Y todos los que han llegado a la fe es porque han sido escogidos.
desde toda la eternidad. Ninguno de ellos dejará de ser alcanzado. Y esto, hermanos, el entendimiento de esta verdad motiva y nos despierta a la obra misionera. Cuando los reformadores entendieron estas verdades, cuando los reformadores entendieron la doctrina de la elección y que el Padre tenía en el mar de la raza humana, ha escogido a este grupo selecto, había que ir a buscarlos. Y esto provocó un gran movimiento misionero. Hechos, capítulo 13, verso 48. Dice Lucas, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mira lo que dice, y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron todos, sino que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, el Señor ha escogido. Así que punto número 1, como vimos, que Pablo está determinado que los escogidos vengan a la fe salvadora. Este es el objetivo, este es el propósito, este es el objetivo del apostolado de Pablo. Esto es lo que mueve, esto es lo que hace palpitar el corazón de Pablo, alcanzar a los escogidos. Aquel grupo que el Señor apartó, seleccionó desde antes de la fundación del mundo. La misión de Pablo es alcanzarlos. Así que la gran misión, la primera gran misión de Pablo, mencionada acá en Tito, es una obra misionera, es una obra evangelizadora. La segunda, número 2, el segundo propósito, el segundo objetivo de su apostolado es que los escogidos conozcan la verdad. No solo que sean salvos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. La segunda gran tarea apostólica de Pablo es que los escogidos conozcan cabalmente la verdad a través de la enseñanza bíblica, a través de la predicación expositiva de la palabra. Teniendo esta verdad, recibiendo la verdad, los escogidos tendrán entonces una nueva perspectiva, tendrán una nueva mente. Lo que está buscando acá Pablo es que los escogidos tengan un conocimiento divino, un conocimiento pleno, la mente de Cristo. La palabra conocimiento es la palabra epignosin, y es una palabra compuesta de epi, que quiere decir sobre, encima, y la palabra ginosco, que quiere decir conocimiento. Entonces la palabra epignosin quiere decir un conocimiento superior, que no nace en este mundo, un conocimiento total, sabiduría divina, discernimiento espiritual, es un conocimiento exacto y pleno, un conocimiento que viene de arriba. ¿Qué es lo que Pablo quiere? ¿Qué es lo que Pablo busca? ¿Cuál es el propósito de su apostolado? Alcanzar a los escogidos, ir a buscar a los escogidos, pero no solo eso, Él quiere que sus escogidos, que los escogidos reciban este epignosis, este conocimiento superior, que ellos reciban la cultura del cielo, que ellos conozcan la mente de Cristo y no sean inundadas sus mentes con la cultura cretense, con la cultura griega. Se da cuenta que la palabra, la enseñanza ya es contracultura. Es contracultura. Pablo no quiere que los cretenses ya vivan más bajo la influencia de la cultura griega y la cultura cretense. Él quiere que estos escogidos conozcan la verdad, tengan un conocimiento pleno, tengan una mente renovada, Romanos 12:2, una mente nueva que tenga la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, la mente de Cristo. La tercera cosa
es que Pablo quiere que los cretenses vivan vidas piadosas. Él desea que los cretenses no solo tengan un conocimiento supremo, no solo tengan sabiduría divina, que es necesario, es fundamental tener una mente renovada, pero para tener una mente renovada necesitamos escuchar la palabra de Dios, predicada expositivamente, línea sobre línea, reglón sobre reglón, una doctrina sobre doctrina. ¿Sabe qué? Algunos de ustedes han pensado, y muchas veces algunos de ustedes cuando llegaron a la iglesia, ¿por qué tanto griego? ¿Por qué tan profundo? ¿Por qué tan denso? Perdonen, por favor, pero estamos dando alimento sólido. Eso es epignosis. Pero Pablo dice que este conocimiento no es solo acumulación de conocimiento, no es solo acumular conocimiento, no es solo llenarnos y llenarnos y ser cristiano significa recibir información, información, información. Ser cristiano es mucho más que eso. Es mucho más que asistir un domingo y ser parte de un auditorio y escuchar y escuchar y escuchar y escuchamos toda la semana los devocionales, el miércoles en la tarde un culto, domingo en la mañana un culto, domingo en la tarde otro culto y estamos todos los días escuchando un mensaje, la palabra de Dios, pero ser cristiano es mucho más que eso. Ese es el tercer punto. Pablo quiere que los escogidos vivan vidas piadosas. Pablo quiere que los escogidos vivan vidas piadosas, vivan vidas piadosas. Ahora quiero decirles algo. La piedad, que es la palabra griega eusebeian, que es una palabra compuesta de eu, que quiere decir bueno o bien, y la palabra sebomai, que quiere decir devoto. Entonces, la palabra piedad quiere decir literalmente un buen devoto, uno que vive con una actitud inclinada a la devoción divina, uno que vive inclinado a Dios o que vive en pos de Dios. La idea de la palabra es una vida de devoción en el temor reverente, de respeto a Dios. Hermanos, pero esta devoción, esta piedad verdadera, no se consigue sin epignosis, sin un conocimiento. Si no hay predicación expositiva, no hay piedad verdadera. Van juntas y son dependientes. La enseñanza bíblica, la predicación expositiva, tiene que producir vidas piadosas, tiene que producir vidas devotas, tiene que producir vidas reverentes, tiene que producir un estilo de vida que concuerda con la verdad en la palabra. Recuerde que una vida piadosa es un creyente que vive en medio de un mundo que está lleno de oscuridad y tinieblas, pero resplandece. Una vida piadosa es una vida reverente que vive delante de lo divino, que honra la majestad de Dios, que está siempre teniendo temor de ofender a Dios. Un creyente piadoso siempre tiene temor de ofender a Dios y quiere vivir para su gloria, en obediencia, en un caminar recto. Quiere honrar a Dios en todo lo que hace y dice. No está dispuesto a amoldarse a esta cultura humana. Hermanos, el mensaje de Pablo a Tito es un mensaje contra cultura. El mensaje de la Biblia es contra cultura. El mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, hoy es contra cultura. Es tan fácil caer en esa ola de nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas filosofías. Ahora,
vivimos en un mundo que acepta lo que 40 años era impensado. Pero ahora lo estamos viendo. En la televisión, la gente habla de nuevas formas de familia. Ya no es solo padre y madre y los hijos. Hay una multiplicidad de formas de familia. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo es contra Dios. Es contra Dios. Es contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr Pablo? ¿Qué es lo que está buscando? Él es siervo, él es un apóstol, porque él está inclinado, él está enfocado a los escogidos para que ellos sean salvos, sean alcanzados, reciban la verdad, reciban la información, reciban los pensamientos divinos, los pensamientos del cielo, para que ellos puedan vivir en piedad en este mundo impío, para que ellos puedan vivir en devoción divina en este mundo inmoral, en este mundo que está lleno de oscuridad, de tinieblas, de mentira. Como Tito le toca vivir, ¿no? En Creta. Por eso te dejé en Creta, Tito. Dice el verso 5. Por eso te dejé en Creta para que tú corrijas. Porque la iglesia en Creta estaba siendo bombardeada y afectada por la cultura griega y cretense. Por culpa de unos malos líderes. Que su enseñanza no era una enseñanza correcta. Hoy comenzamos esta serie y vamos a ver de qué manera Pablo plantea la contracultura. Hermanos, somos contracultura. Claro que sí. No tenemos miedo de decir somos contracultura. Si el mundo dice que esto es bueno, nosotros vamos a decir, Dios dice que esto es bueno. Hay matrimonio, hay una multiplicidad de matrimonios. La Biblia dice claramente que matrimonio es entre un hombre y una mujer. Punto. 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 Contracultura. No vamos a ser famosos por eso. Nadie va a levantar un monumento porque somos contracultura. Pero sí lo somos. Pero Pablo va a tocar temas de familia, va a hablar a los hombres, va a hablar a las mujeres. Nos va a enseñar la contracultura. Vamos a orar. Vamos a orar. Y luego, si tienen preguntas o comentarios, podemos abrirlo y podemos seguir escuchando el consejo bíblico. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tu palabra nos enseña, Dios. Estamos llamados, como Pablo, a vivir en este mundo, contra la cultura de este mundo. Y el Evangelio es el gran mensaje contra cultura. El Evangelio es el gran mensaje contra cultura. Dios, te pido, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos a ser embajadores en este mundo para vivir contra la cultura de este siglo. Dios, gracias por tu palabra esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, pastor. Hola, Andrés. De momento no me aparece ninguna pregunta. Al parecer está todo muy claro. Entonces nuestros hermanos no han gestionado y no se han pronunciado con alguna pregunta o comentario en la transmisión en vivo. Entiendo que igual hay un pequeño desfase, entonces vamos a esperar unos minutos si es que hay alguna pregunta. Pregunta o comentario, en realidad, lo que quieran. Ellos pueden también aportar si quieren decir algo respecto del tema.
Todavía no hay ningún comentario. ¿Todavía Pero nada? todavía nada. Es como cuando en el colegio el profesor preguntaba, ¿todo estaba claro? No Realmente, entendieron nada. o una de dos, o no entendieron nada, o estaba O realmente entendieron todo todo. claro. Claro, entendieron todo. Bueno, esperemos, si no. Además que hoy día es el Día del Niño, yo creo que tal vez algunos están disfrutando con sus hijos. Claro. Pero estar en el culto precisamente, estar en este servicio en línea precisamente es ser contracultura. Claro. Bueno, Jessica Sepúlveda dice, agradecer por la palabra y hermosa reflexión. Gracias. Ahí tenemos un comentario. Buen comentario. Javi Moya también dice, gracias por el mensaje. Bueno, yo solamente quiero comentar que ah, el, el testimonio, ¿no?, que mencionó Eusebio, que es uno de los historiadores de la iglesia, el referente de este hombre, Sanctus, que me llamó la atención, ¿no?, que la respuesta a todas sus preguntas era: soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy cristiano. ¿Dónde vives? Yo soy cristiano. ¿Cuál es tu raza? Yo soy cristiano. ¿Eres libre o eres esclavo? Yo soy cristiano. ¿Eres rico o pobre? Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Esa es mi identidad. Ese es mi nombre. Esa es mi nacionalidad. Esa es mi condición. Ese es mi estatus. Soy cristiano. Y lamentablemente, después mencioné todo lo que muchos cristianos dicen, ¿no?, respecto de muchos temas: que Cristo realmente no nació virginalmente, que Él no es el Hijo de Dios, que el cristianismo no es el único camino, que la Biblia no es inspirada, llamándose cristianos. Entonces necesitamos, y es por eso del tema, necesitamos, y que Dios nos dé luz, qué significa ser cristiano. ¿Qué significa llamarse cristiano? ¿Es solo una cuestión nominal o es mucho más profundo que eso? Ahí nuestro hermano José Muñoz dice, siempre me he preguntado por qué Dios no altera nuestras voluntades para vivir para Él. ¿De quién depende entonces? Esa pregunta hace Oh, nuestro hermano José. me encantaría que Dios pudiera tornar mi voluntad, no preguntarme nada a mí y convertirme en alguien que solo vive para hacer su voluntad. Me encantaría, pero no es así. No es así. Nosotros, nosotros, desde el nuevo nacimiento comenzamos este caminar como cristianos que significa ir en contra de nosotros, ir en contra todos los días, ir en contra de lo que yo quiero, ir en contra, ir en contra de mis deseos y anhelos. Eso es. ¿Y qué nos gustaría más? Que el Señor tomara nuestra voluntad, la anulara y que solo nosotros existiéramos para Él, sin considerar nuestra voluntad. Es el gran escollo, ¿no? Es el gran obstáculo. Pero depende de tomar nuestra cruz, como el Señor dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Niégate a ti mismo. Es negarnos a nosotros mismos. Es un gran ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo y seguirlo. Eso es todos los días, cada día, sin descanso. Yo no sé si quieres decir algo tú, Andrés. Bueno, la verdad es que siempre hay una discusión respecto a la voluntad del hombre, qué tan libre es el hombre.
Y pareciera que José apunta también a eso, de que si el Señor tiene el poder para trasladarnos del reino de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable, también debe tener el poder para someter nuestra voluntad. Y ciertamente, cada día, José, el Señor sí está haciendo una obra en nosotros, el Espíritu Santo sí está haciendo una obra en nosotros. Recordemos que nuestra perseverancia en el Evangelio no se debe a nuestras propias fuerzas. Si fuera por nosotros, en especialmente, personalmente, si fuera por mí, yo no estaría hoy día acá frente a esta cámara, si siguiera mis deseos carnales. Pero sin embargo, por el poder y la intercesión de Cristo y por el poder del Espíritu es que nosotros perseveramos en el Evangelio. Y claramente nosotros fallamos también cada día, pero el Señor también se deleita en su gracia y en su amor. Pero vamos avanzando, no lo notamos, paso a paso, cada día, vamos avanzando en qué? En ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, el Señor no es que nos tome como un robot y nos opere nuestra mente y nos haga de un momento a otro, listo, vivo solo para Él, sino que es un proceso que nosotros también amamos y degustamos. Y en el camino nosotros aprendemos a amar al Señor, no le servimos porque se nos impone, no le servimos porque es impositivamente, sino que le servimos también porque amamos servirle. Y también todo esto es una perspectiva de lo que va a ser también nuestra vida eterna, junto con Él. Nosotros, nuestro caminar acá, los domingos, nuestros tiempos de oración, es un approach, por así decirlo, es un spoiler de lo que realmente va a ser nuestra eternidad con Él. Entonces, claramente, sería mucho más fácil que el Señor nos pusiera un chip y nos dijera, ya, solo va a adorarme, pero realmente este es un proceso también para que nosotros comprendamos el proceso de la santificación, para que nosotros comprendamos también cuán misericordioso es Dios con nosotros en este proceso, que no nos suelta a pesar de que nosotros le fallamos día a día. Sí, amén. Amén. Bueno, yo última cosa diría que, como Pablo lo ha descrito tan magistralmente, ¿no? Que él es un esclavo, pero es un apóstol que ha sido comisionado para alcanzar los escogidos, ¿cierto? A través de la fe. Luego, que los escogidos reciban la verdad y que los escogidos vivan una vida piadosa. La vida piadosa es el resultado de recibir la verdad. Entonces, puede ayudar mucho es que nosotros no podemos desligarnos de la enseñanza bíblica, de la verdad, porque la verdad es lo que va produciendo en nosotros pensamientos eternos. Y los pensamientos eternos se traducen en acciones. Entonces, si queremos acciones divinas, debemos llenarnos de pensamientos divinos. Y eso no viene sino por escuchar la palabra de Dios. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? Acá tenemos un comentario de Ricardo que dice, tenemos que ser contracultura cuando la palabra del Señor es modificada. También Javi nos dice, solo decir que el Club del Libro hoy se hablará de la vida de Pablo. Bueno, estamos conectados. Ramón también nos dice, buenos días, ¿qué contracultura sería aquí en Chile? Bueno, yo no hablaría específicamente de Chile, yo estoy hablando de un sistema. Estoy hablando del cosmos, este sistema que está bajo Satanás, este sistema organizado de maldad que va contra, que su objetivo es contra. El cosmos satánico, ¿cierto? En donde Satanás es el príncipe de la potestad de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Él es el gobernador, él rige este sistema, es este cosmos. Entonces, este cosmos es a nivel global, no es específicamente de Chile. Esta contracultura que emana del cosmos satánico permea toda raza y cultura. Hoy estamos tocando los mismos temas en Chile, Sudamérica, Norteamérica, en Asia, en África, son los mismos temas. Los temas de los movimientos LGTBQ y más,
¿cierto? Que habla de la ideología de género. Esto está a nivel global. Hablamos de la maldad a nivel global, asesinatos, inmoralidad, divorcio, etcétera, abuso de menores, pedofilia. La pedofilia, la necrofilia, toda esta maldad está queriendo validarse, no solo en Chile, a nivel global. Entonces, por supuesto, cuando hablamos de contracultura, no estamos hablando de un país específico, estamos hablando de un sistema, el cosmos, que está ejerciendo la presión sobre todos los estados y gobiernos del mundo. Yo creo que está de más, bueno, tal vez no está de más, no todos saben, pero yo no sé en qué estado está la ley del ESI. ¿Tú sabes algo, Andrés? ¿Está aprobado el ESI, que es la educación sexual integral? La verdad es que no algo? estoy, sí he escuchado, ya, pero no estoy al tanto. Pero bueno, evidentemente todo va para allá, incluso la normalización de la pedofilia, yendo más allá. Claro. John Wesley decía, lo que una generación tolera, la próxima generación lo celebra. Y esto lo hemos visto en estos movimientos LGTB. Es una celebración, ellos no salen con miedo a la calle, ellos celebran. Y usted ve que, y lo vemos en la televisión, hoy celebran a las personas, le hacen homenaje. Uy, qué bueno que te decidiste, qué bueno que ahora decidiste ser mujer. Lo celebran. Entonces, la verdad, esto no tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza a dónde va, digamos, el cosmos de este sistema. Bueno, la ESI es la educación sexual integral, que a través del gobierno, esto es un tema de gobierno, los gobiernos del mundo están promoviendo esto. Esto es a nivel global. Entonces va a ser el Estado de Chile, el Estado de Perú, el gobierno, que va a promover estas prácticas, estas ideas. ¿Y cómo? A través de la educación. Desde los niños, desde la más tierna infancia, van a ser adoctrinados para masturbarse, adoctrinados para tocar sus partes íntimas. También van a ser adoctrinados para que ellos entiendan de que ellos no necesariamente serán hombres porque nacieron hombres, o serán mujeres porque nacieron mujeres. Ellos, desde temprana edad, podrán escoger si son hombres o son mujeres. Tendrán la elección. Y es más, el Estado debe garantizar que si un niño que nació varón pueda cambiar su sexo y reciba todo el apoyo del Estado para la operación, las hormonas, para mantenerlo como mujer el resto de su vida. Eso es. Entonces, esto es mucho más terrible de lo que nosotros pensamos. Y pensamos, no, Chile es un país conservador. No, ya no. Se habla del ESI abiertamente. Se habla que los niños deben ser enseñados cómo, a edad pequeña, cómo poner el condón, los anticonceptivos, y si no tienes anticonceptivos, bueno, tienes derecho al aborto. Vas a tener derecho al aborto, porque el aborto será considerado un derecho humano. Un derecho humano. Entonces, no hablamos de un país específico, hablamos del sistema mundial, hablamos de una agenda mundial que garantiza esto, entre otras cosas, esto, entre otras cosas. Pero una de las cosas que más nos importa a nosotros es el tema de nuestros hijos, de la educación. Nuestra Constitución, actualmente, la que tenemos ahora, garantiza que la educación de los hijos es prioritariamente de los padres. Lo garantiza. Por lo tanto, si nosotros no estamos de acuerdo que el Estado adoctrine a nuestros hijos en valores fundamentales como la educación sexual, podemos tomar a nuestro hijo y sacarlo, porque la educación es prioritaria, de acuerdo a nuestra Constitución, es prioritaria de los padres. Ahora, no sabemos qué ocurrirá si la Constitución se cambia. ¿Se mantendrá esa idea o será quitada? No lo sabemos. Pero como dije, el mundo va para allá. Y como tú decías, Andrés, el tema aquí es que solapadamente por debajo
está el tema de lo que ellos llaman el amor transgeneracional. El amor transgeneracional que suena es pedofilia. Es pedofilia. Que los adultos no sean sancionados por amar a un pequeño. Y no solamente amarlo, sino tener relaciones íntimas, tener relaciones sexuales con niños. Que ellos no sean sancionados. Esta idea, ¿sabe dónde viene? Años 50, años 60, con Simone de Beauvoir en Francia, que ella era pareja de Jean-Paul Sartre. Entonces, eso tomó mucha fuerza en Francia. Ellos hicieron un movimiento, crearon un movimiento para despenalizar a los pedófilos. Bueno, no funcionó mucho en ese tiempo, pero ahora el mundo es diferente. El mundo está abierto. El mundo piensa de manera diferente porque tiene una mente que nace del infierno, que nace contra Dios. Si Dios no existe, si Dios no es real, entonces no existe el bien absoluto ni el mal absoluto. Todo es relativo. Y esto, ¿sabe qué? Esto destruye la cultura, destruye el pensamiento, destruye las naciones, destruye el fundamento de una nación que es la familia, lo destruye. Entonces, hermanos, estamos llamados a ser contracultura. Es por eso que seguimos celebrando matrimonios, seguimos presentando hijos, seguimos fomentando la familia y el amor entre el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mensaje contra cultura. Mientras el mundo quiere abolir el matrimonio, quiere destruir el pilar fundamental de la sociedad, que es la familia, nosotros queremos fortalecerla. Y aquí Pablo le va a decir a Tito, la familia, la familia, la familia. Los padres deben ser de esta manera en el hogar, familia, familia, pureza. Andrés. Gracias, pastor. Vamos a ver acá un comentario de nuestra hermana Edith. Dice, para mí la epístola de Santiago es maravillosa y nos enseña muchas cosas del vivir cristiano. Muy claro el mensaje, gracias, pastor Cristian. También acá en la página de Facebook, usted hizo una serie de Santiago, también la pueden encontrar, está disponible en los videos, se dan a biblioteca de videos y ahí pueden encontrar la serie de Santiago. Santiago Maduros en Cristo se llamaba, me parece. Sí. Bueno, Carmen Guajardo también da un comentario, dice, ser semejante a Cristo. Soledad Soto también nos da un comentario, dice, la verdad yo estoy como nueva. Como dice el pastor, tuve una enseñanza que me he dado cuenta fue muy errada. En estos días he aprendido mucho. Muchas veces me quedo literalmente con mi boca abierta. Doy gracias a Dios por ustedes, los pastores y el hermano Andrés, por cada palabra, muy contenta. Mil gracias y también lo comparto con mi familia, dice. Acá tenemos de Cristina mirando también. En un segundito, vamos a un poco esquivo acá el comentario de Cristina. Ahí sí, ahí, perdón. Ahí sí. Pastor, la contracultura de la cual nosotros somos parte, en todo aspecto, se ve reflejado en muchas partes. Vi un reportaje de John MacArthur en el estado de California, que él está obedeciendo a Cristo, a la cabeza. Él está en contra lo que se está hablando del cierre de las iglesias para que no se predique la palabra. ¿Cómo podríamos tomar esto, ya que el Estado es una autoridad y por la pandemia ha obligado a no hacer cultos? Pregunta contingente. Bueno, sí, es contingente. Qué bueno que podemos hacer este tipo de preguntas porque precisamente para eso estudiamos la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios para tener la mente de Dios, para discernir. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, dice que el espiritual, cuando habla del espiritual, creo que es verso 14, dice que el espiritual juzga todas las cosas.
A ver, lo voy a buscar en primera Corintios. Primera Corintios, Pablo dice algo que es clarísimo. Primera Corintios, capítulo 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Está hablando del hombre natural. Pero luego dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí lo que está diciendo Pablo, que está mencionando, va a mencionar tres tipos de hombre: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Aquí en el capítulo 2, verso 14, habla del hombre natural. El hombre natural es aquel que no ha nacido de nuevo, pero luego habla del hombre espiritual. El hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo y tiene la mente de Cristo. Y dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso literalmente? Quiere decir que el hombre espiritual es un juzgamundo que está juzgando aquí, juzgando allá, juzgando allá. No, la palabra juzgar acá es la palabra discernir. El texto griego usa la palabra diacrino, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Aquí cuando Pablo dice que el espiritual diacrino, él juzga, pero la palabra quiere decir él discierne. Él tiene discernimiento. El espiritual es capaz de discernir. Y el verso 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre espiritual es capaz de discernir porque tiene la mente de Cristo. El hombre espiritual es capaz de saber lo que hacer en el momento preciso, en la situación precisa, porque tiene mente de Cristo, tiene luz precisa, tiene doctrina en su mente, tiene doctrina y verdad en su alma. Entonces, cuando a él le toca discernir algo, tomar una decisión, él en ese momento tiene la mente de Cristo. Entonces, en lo que estamos viviendo ahora, tenemos que usar discernimiento. Lo primero que quiero decir es que yo respeto a John MacArthur. Por supuesto que lo respeto. Él es uno de los baluartes, ¿cierto?, de la fe que todavía no están quedando de la vieja ola, ¿cierto? Ya han partido grandes como R.C. Sproul, J.I. Packer también se fue, está quedando él de la vieja ola, por llamarlo de alguna manera. Un hombre tremendamente usado por Dios. Por lo tanto, yo de todas maneras siento respeto y admiración por él y por su obra. Ahora, esto tenemos que tomarlo en un contexto. John MacArthur, de acuerdo a lo que yo he leído, ¿cierto? Él, como muchas de las iglesias de los Estados Unidos, cerraron sus puertas por el tema de la pandemia. Pero luego ocurrió que el gobernador de California permitía que las clínicas de aborto siguieran abiertas, permitía que las cantinas y otras cosas siguieran abiertas, y porque la iglesia estaba cerrada. Esto fue una ordenanza del gobernador. En ese sentido, yo tomo eso, en ese sentido, que fue mandatado a cerrar contra otras cosas que estaban abiertas. Entonces, en ese sentido, él se levantó y declaró que él no estaba dispuesto a obedecer a la autoridad. Ahora, eso suena muy raro porque nosotros sabemos, Pablo lo dice claramente en Romanos capítulo 13, que nosotros debemos someternos a la autoridad porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Punto. Lo dice. Nosotros debemos obedecer a la autoridad. Debemos honrar a la autoridad. Nuestra primera autoridad nacional, el presidente de la República, los ministros, los seremis, el alcalde, y de ahí hacia abajo, la policía, PDI, carabineros, en los colegios nuestros hijos, a los profesores, al director, a los inspectores, en el mismo hogar, los padres deben estar sujetos a los hijos, autoridad, autoridad, autoridad. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dios ha establecido la autoridad. Dios ha establecido el gobierno humano, escúcheme, Dios ha establecido el gobierno humano
para limitar la maldad. Dios estableció el gobierno humano para limitar la maldad. Por eso, dice Pablo, el soldado lleva la espada, para reprimir la maldad. Por eso, el monopolio de la fuerza está en manos del Estado. Por eso, él entrega ese monopolio de la fuerza a carabineros, a la PDI y al ejército. Ellos tienen el poder, la fuerza. ¿Para qué? Para reprimir la maldad. Si no existieran esas entidades, carabineros, policía, el ejército, y no hubiera un poder judicial, entonces no habría ley, no habría orden, no habría justicia. Entonces Dios estableció la autoridad para que nosotros podamos vivir quieta y sosegadamente. ¿Ok? Entonces nosotros debemos respeto a la autoridad. Ahora, quiero decirles algo. Nosotros debemos respeto a la autoridad siempre y cuando la autoridad no me ordene a mí vivir de tal manera que yo ofenda a Dios. Por ejemplo, si en Chile existiera una ley que me ordenara que todos los bebés que están en el vientre de su madre, que sean mujeres, deben ser abortados. Y es una ley emanada de la autoridad. Y la Biblia dice que debemos sujetarnos a la autoridad, pero siempre y cuando la autoridad no vaya en contra la autoridad más alta, que es Dios. Dios es un Dios de la vida. Lo que pasó con los niños en Egipto, ¿se acuerdan ustedes cuando la mamá de Moisés, Faraón ordenó matar a los niños, pero las parteras hebreas mantuvieron con vida a los niños y los protegieron? Dios no sancionó a estas mujeres, aunque habían desobedecido a la autoridad que en ese momento era Faraón. ¿Por qué? Porque la ordenanza de Faraón estaba contra la ordenanza de Dios. Vuelvo al punto de John MacArthur. En este sentido, lo que estaba ocurriendo es que una autoridad estaba impidiendo el desarrollo de un culto cristiano en desmedro, ¿cierto?, de las clínicas abortivas, de las cantinas, de los bares y todo eso. Entonces, en su reflexión y en su conclusión, ellos decidieron desobedecer la autoridad humana porque ellos entendieron que la autoridad divina estaba sobre la autoridad humana y que ellos estaban limitando el desarrollo del culto que había establecido por Dios. En nuestro caso, por ejemplo, en Chile, el Estado sugerido. Yo no sé si les comenté, bueno, Andrés sí le comenté que yo tuve una reunión a la otra semana con los pastores a nivel regional, a nivel de la sexta región, y estuvo con nosotros el capellán de La Moneda, estuvo con nosotros en esa reunión. Y él estaba hablando, y varios de los pastores estaban hablando en relación con un grupo de pastores de Concepción que estaban anunciando que para la quincena de agosto ellos iban a volver a reunirse, no importa si les permitían o no. Entonces ellos trajeron esto a colación y ¿qué pensábamos nosotros? Yo justamente leí esa porción en 1 Corintios capítulo 2, dice que el espiritual juzga todas las cosas. Tenemos que tener discernimiento, tenemos una pandemia altamente contagiosa. Si es verdad, no es altamente mortal, pero es altamente contagiosa. Y si volviéramos nosotros a los cultos ahora, o si mañana se levantara la restricción de los cultos y volviéramos a nuestros cultos, ¿sabe lo que yo dije? Y quiero que ustedes sepan cuál es mi opinión, y lo conversamos con el grupo de líderes la otra semana, es que aun cuando se levante la restricción de los cultos, yo todavía esperaría un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que usar discernimiento. Tenemos ancianos en nuestra congregación, tenemos niños, tenemos hermanos con enfermedad de base. No quisiera que alguien de nuestra congregación se contagiara porque ha venido a un culto. Nadie nos ha prohibido que practiquemos nuestro cristianismo. Todavía lo estamos haciendo a través de este medio. No estamos juntos físicamente,
pero estamos unidos en un mismo corazón y en una misma mente a través de la tecnología. Entonces, hermanos, no estamos siendo perseguidos por ser cristianos como en otros países. En la China, por ejemplo, hay una restricción brutal contra el cristianismo. No estamos viviendo eso. Gracias a Dios todavía tenemos la libertad de hacer nuestros cultos, de manifestar que somos cristianos y todo. Yo no sé si eso pudiera servir en respuesta a la pregunta de Cristina. Pienso que sí. Tal vez tenemos la última pregunta, Andrés, o comentario. Acá tenemos, bueno, estoy leyendo los que están por orden. Ya voy a poner el último comentario, que es de Vicente Jerez. Lamento, porque igual han comentado bastante más. Lamento que no podamos ahora dar respuesta a todos, pero este sería el último comentario. Dice, creo que olvidamos que nuestro Dios es santo, 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 y eso influye en nuestro cristianismo. Bueno, pudiera costar algo, a pesar de que igual la respuesta que usted dio fue bastante completa. MacArthur no solo se opuso como ciudadano, sino que él presentó en tribunales su demanda y la ganó. Le ganó al gobernador de California y autorizaron la vuelta a los cultos. Incluso el gobernador había prohibido cantar en los cultos públicos. Entonces él ganó, pero le hicieron la observación de que debían mantener la distancia. No había restricción de número, pero debían mantener la distancia que es la sugerida, y también el uso de mascarillas. ¿Qué es lo que hizo MacArthur en la primera instancia? Llegaron más de 3.000 personas a la iglesia sin mascarillas, abrazos, todo lo que significa, digamos, un foco de Nosotros también lo haríamos después de tantos meses sin vernos, ¿cierto? El tiempo de los saludos duraría 1 hora y media, yo creo. Claro, yo creo que vamos a tener que tener un culto especial de saludos. Saludos, sí. Solo saludos. Ya, ahora, volviendo a lo que nos dice Vicente, creo que olvidamos que nuestro Dios es santo, 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 y eso influye en nuestro cristianismo, dice Por supuesto. Vicente Jerez. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermano, no hay nada más que cambie la mentalidad natural, la mentalidad humana, que ver la gloria de Dios. Anhelamos ver la gloria de Dios, porque esa revelación, esa iluminación del carácter santo de Dios va a cambiar definitivamente nuestra manera de vivir, de ver, de juzgar este mundo y nuestras propias vidas. Necesitamos, por eso Pablo insistía, epignosis, un conocimiento divino, porque la epignosis cambia nuestra manera de actuar. Piedad, necesitamos que el evangelio sea vivido en el mercado, necesitamos que el evangelio sea vivido en nuestras casas, en nuestra mesa cuando almorzamos, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestras esposas. Necesitamos el evangelio en el trabajo. Necesitamos esa vida piadosa en el trabajo frente a nuestro jefe, a nuestros compañeros de trabajo en la universidad. Piedad. Necesitamos la piedad en el colegio, en la universidad. Necesitamos la piedad en nuestra intimidad. Necesitamos la piedad en la sexualidad. Necesitamos la piedad. Pero la piedad es el resultado del conocimiento. Entonces, no solo podemos quedarnos con buenos mensajes, buenas enseñanzas. Necesitamos piedad, que es la fe en acción, la fe activa, viviendo con temor reverente, queriendo agradar a Dios con todo lo que hacemos. Eso. Casi me pongo a predicar de nuevo, Andrés. Bueno, igual, hoy día, bueno, hay tanta cultura y tanto folclore dentro del cristianismo. No me imagino a ninguno de los varones piadosos que tuvieron un encuentro con el Señor haciendo ni una película, ni un libro de 5 minutos en el cielo, ni la reacción de todos los hombres piadosos que vieron tuvieron una imagen sobrenatural de Dios, su imagen revelada, real, tuvieron una sensación de temor, de reverencia. Claro. Yo creo que debemos
pedir algo similar, no parecido, porque quizás, no sé, bueno, si es que fuera Sí, por supuesto. algo Sí. similar, que impacte nuestra Ninguno vida de tal manera. Amén. Sí. Ninguno de esos hombres que realmente, ninguno de esos hombres que tuvieron un real, genuino, verdadero y trascendente encuentro con el Dios Santo, ninguno de esos se puede comparar con estos payasos que venden sus CD, sus libros, 5 minutos en el infierno, 30 minutos, y en el infierno yo vi hasta el pastor de la iglesia en el infierno. Sin comentario. Creo que estamos. Sí, amén. Amén. Bueno, gracias Andrés de nuevo por tu apoyo. Andrés está detrás de las cámaras manejando todo. Ustedes no saben todos los detalles que significa esto, así que gracias Andrés por todo lo que hace. Gracias Edu, gracias Karim, gracias Diego, gracias Daniel, gracias Marisol, gracias Jaspier, gracias Jackie, gracias Boris. ¿Alguien me falta? Me parece que están Vicente. Vicente. Bueno, y especialmente a Edu y a Diego, que realmente ellos fueron los gestores, bueno, Eduardo, Karin también, ellos fueron los gestores de realizar esta grabación y todo lo demás. Sí, espectacular, de primer nivel en realidad. Gracias a Edu, Karim y gracias a todos los músicos que nos edifican domingo a domingo. Para terminar vamos a orar, pero Ramón ha escrito algo, dice: Andrés, quiero dar las gracias a la hermandad por los mensajes de aliento que he recibido por la muerte de mi madre. Sí, el momento que estamos viviendo es muy, muy difícil. Imagínense que la familia misma estuvo restringida por la cantidad de personas que estuvieron acompañando, y algunos minutos, si fueron minutos que les permitieron. Realmente el dolor parece que se acentúa cuando no permiten expresar o querer despedirse del ser querido. Así que Ramón, oramos por Ramón y su familia y por este tiempo difícil. Bueno, vamos a orar para ser despedido. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Gracias Dios, oramos, permite que esta semilla germine en el corazón, la mente y los pensamientos de nuestros hermanos. Ayúdanos a vivir contra cultura, así como esta pequeña iglesia en Creta estaba llamada a ser contra esta cultura de hipocresía y de mentira. De la misma manera, ayúdanos, Señor, a vivir contra cultura. Dios, oramos por Ramón, por su familia, por la partida de su mamá, que tú puedas traer consuelo. Gracias porque ella partió a tus brazos, Señor. Gracias, porque eso creemos con todo nuestro corazón. Gracias por esta mañana, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.